Hola, bueno, bienvenidos a un nuevo Mates con Historia, un gusto estar nuevamente con ustedes, un saludo a todos desde la ciudad de Rosario, nuevamente en los estudios de Conclusión TV de la Asociación de Empleados de Comercio de Rosario. Me voy cebando mi primer mate, Mates con Historia, para los que se suman, no agotamos los temas. Vamos dando algunas pinceladas, citamos a algunos autores, mientras compartimos de un lado y del otro, si les gusta el mate, no es obligatorio, pero yo estoy acá con mi mate, para reflexionar. Vamos a la historia para encontrar en ella claves de interpretación. Y en este caso volvemos a la historia argentina, pero diría la historia rioplatense. Y me animaría a decir también, por el tema que vamos a ver hoy y por cómo lo enfoca el autor, de la historia sudamericana. El título puede ser un poco provocador, Uruguay como problema. Uruguay como problema es el título de un libro escrito hace ya un tiempo por un intelectual uruguayo a quien tuve el gusto de conocer en vida. Me estoy refiriendo a Alberto Metol Ferré. Alberto Metol Ferré falleció hace unos 15 años. Yo lo conocí siendo un mocoso, visitando la ciudad de Montevideo, donde tuvo la gentileza de recibirme. Fuimos a almorzar juntos, me acuerdo. Lo pasé a buscar por la Cancillería uruguaya. Me había visitado, estoy hablando del año 91, o sea, no había celulares, ¿no? Un personaje, don Alberto Metol Ferré. Si cabe, este modesto Mates con Historia lo hacemos en homenaje a él y en su persona al pueblo uruguayo. Que ayer, hoy es 26 de agosto, estamos grabando Mates con Historia, que vamos a subir en breve, en los próximos días, pero ayer, 25 de agosto, el día de la independencia uruguaya. En conmemoración, lo hemos analizado en otro Mates con Historia, en el que vimos la gesta o la cruzada, le pusimos, de los 33 orientales, hace tiempo, pero está subido al canal. El 25 de agosto de 1825 tiene lugar el congreso llamado de la Florida. Precisamente en ese lugar, fíjense la imagen de fondo, que siempre tratamos de acompañar, esa es la famosa piedra alta de la Florida, en el interior del territorio oriental, a algunos kilómetros de Montevideo. Fíjense que esa piedra tiene allí, bueno, le han ido colocando placas conmemorativas, ¿no? Bueno, claramente el 25 de agosto de 1825 no habría ese puente ferroviario, intuyo, no lo sé, quizá algún uruguayo me puede facilitar alguna data. Hasta allí llegó el contingente de los 33 orientales y el 25 de agosto tiene lugar la declaración. Son varias leyes en realidad, el pueblo soberano reunido en ese sector, en ese lugar, con el liderazgo, entre otros, de La Valleja, que retoma un poco el ideario artiguista. Estoy resumiendo. Ya nos vamos a referir en breve a la guerra contra el Imperio del Brasil, por la cuestión de la banda oriental. Hoy me animo a hacer una suerte de preámbulo, porque quiero referirme a la visión de Alberto Metol Ferré siendo uruguayo, y este título tan llamativo, Uruguay como problema, en el que hace una síntesis de la historia, de cómo surge, de cómo se pasa de la banda oriental a la provincia cisplatina, que va a ser parte de la dominación portuguesa. Esa independencia, de hecho, se declara respecto del Brasil. Alberto Metol Ferré tenía una frase que me quedó muy grabada. Yo, siendo escolar, decía, en Uruguay, nunca entendía muy bien lo de la declaración de independencia, que nos la hacían memorizar o nos la enseñaban por la mitad. Porque claro, tras declarar la independencia de la banda oriental del Imperio del Brasil, en ese Congreso Soberano de la Florida, lo que se dispone, seguidamente, digamos, es que habiendo reasumido la banda oriental, el pueblo oriental, su soberanía, era el voto unánime de los orientales reincorporarse a las provincias unidas del Río de la Plata, ¿no?
En fin, es lo que va a ocurrir y es lo que va a desencadenar su admisión por parte del Congreso en Buenos Aires como una provincia más dentro de las Provincias Unidas del Río de la Plata, la declaración de guerra por parte del Imperio del Brasil. Eso lo vamos a ver más adelante. Bien, vamos a tratar de poner un mapa cuando editemos, un mapa actual, y para que tengamos noción de lo que significa el Uruguay. El Uruguay en la Cuenca del Plata, en Sudamérica, de cara al Atlántico. Ese Uruguay independiente va a surgir a partir del Tratado de Paz, que lo vamos a analizar detenidamente, citando a Luis Alberto de Herrera, otro intelectual uruguayo, dicho sea de paso, ¿no?, que analizó mucho el tema. En fin, me gusta en esto ir a fuentes orientales, que me parece que teniendo al territorio oriental como epicentro de estas cuestiones, es mucho más válido, ¿no? Es mucho más válido. A ver qué lectura se hace desde el otro lado, desde la otra orilla de estos acontecimientos. Y Alberto Metol Ferré tiene consideraciones que me parecen muy sabrosas, muy jugosas. Él habla como estratega, como intelectual, como geopolítico, ¿no? Y dice cosas muy contundentes. Está escrito en la década del 60, ¿sí? Tengan un poquito de paciencia. Utiliza mucho la expresión Latinoamérica, no Iberoamérica, en fin, les voy adelantando un poquito. Entonces dice lo siguiente: el título Uruguay como problema. El Uruguay es la llave de la Cuenca del Plata y el Atlántico Sur, y la incertidumbre de su destino afecta y contamina de modo inexorable y radical al sistema de relaciones establecidos entre Argentina, Brasil, Paraguay y Bolivia. Seguramente sus repercusiones son aún más lejanas. Por eso, una reflexión sobre su historia, raíces y perspectiva compromete y está empeñada directamente con sus vecinos. Tanto para ellos como para nosotros, una distracción acerca del otro equivale a un olvido de sí mismos. El Uruguay separado de su contexto renunciaría a comprenderse y caería en la irrealidad tentadora del solipsismo político. Que el Uruguay esté en profunda crisis se refiere a la crisis que sufre Uruguay tras la caída del Imperio Británico. Es decir, tras la Segunda Guerra Mundial el Imperio Británico desaparece de facto, ¿no? Desaparece de facto, y eso tiene repercusiones en un país tan marcado en su historia por la presencia británica, ¿no? Basta ir a Uruguay, o por lo menos a Montevideo, y percibir esto de modo muy patente, muy evidente. Que el Uruguay esté en profunda crisis y esta amenace más y más desde larga data es sorpresa para todos, incluso en primer término para los uruguayos, aferrados a su incredulidad. La ejemplaridad acatada del Uruguay para América Latina y para los uruguayos mismos era cosa juzgada. Se presumía bien adquirido para siempre. El país se sentía aventurosa y sensata excepción a las bárbaras tragedias latinoamericanas. Sin embargo, año a año, desde hace visiblemente por lo menos una década, la crisis ha avanzado paulatinamente con algún reposo aparente, pero retomando fuerza para nuevos enviones. Una crisis no abrupta, sino lenta y pertinaz, como la decrepitud. Como la decrepitud. Bueno, como verán, yo el libro lo bajé en PDF, ¿sí? Tuve que imprimir de modo tal de que sepan disculpar, un poquito molesto. Sociedad sin horizontes ciertos es hombre sin perspectiva. La emigración o el catre. Son estos tiempos de epidemia psicoanalítica en la sólida clase media montevideana, angustiada por la angostura de sus proyectos reales de vida y la acechanza atmosférica, cierta y omnipresente, del deterioro general de sus condiciones de existencia. Creo que en parte el diagnóstico que hacía Metol Ferré en la década del 60 de esta crisis de un lado del río también podría aplicarse, mutatis mutandi, con algunos matices, de este lado del río, ¿no? Dicho sea de paso. Era muy amigo de Arturo Jaureche, digamos. Alberto Metol Ferré lo conoció, era más joven que Jaureche, pero muy amigos,
con otros orientales como Washington Reyes Abadí, a quien también tuve el honor de conocer, ya fallecidos. Por la frustración de la desembocadura paralítica en féretros burocráticos, albergues de una capacidad ociosa humana tan devastadora como la de nuestras industrias. Una clase media cebada por la seguridad, que puede pagar aún sus cuitas en el diván, asistir a polémicas sobre las guerrillas por televisión, pero no puede asumir en la calle ninguna cura política. La multitud de los solos carece de tarea común. La multitud de los solos carece de tarea común. Si yo le dijera que esto lo escribió ayer Metol Ferré, sería totalmente creíble, a un lado y el otro del río. Y es un reino de mezquindades y ensueños. El marasmo político traduce su desasosiego en marasmo psicológico. Aún las psicologías crispadas no se han hecho nueva política. ¿Y entonces qué? Voy abreviando, ¿no? Si el presente uruguayo compele a tales dudas colectivas es porque nos expone obstáculos sobre los que no se tiene conciencia clara, y esto nos obliga a todos a remontar a los orígenes para retomar la realidad. Hay momentos en que los países son urgidos a recontar su vida, para hacerse cargo de ella plenamente o librarse a la deriva. Lo que es el Uruguay nos lleva a lo que fue, para elaborar el será. Vamos así a lo esencial. Los nacimientos en todos los planos deciden. Los nacimientos en todos los planos deciden. Y bien, a tono con la moda, es forzoso comenzar por el trauma de nacimiento uruguayo. No hay uruguayo que no sepa, en el fondo del corazón, que el Uruguay nació a la historia como Estado tapón. Es un fantasma persistente, no eliminable por las empecinadas acrobacias para censurarlo de nuestra vieja historiografía. Es el saber de todos más intensamente reprimido, abismado en el inconsciente por ser el más perturbador. Y esa vulgaridad es la que vulgarmente no se toma en cuenta como punto de partida consciente para una verdadera reflexión sobre nosotros mismos. Me estoy dando cuenta, no lo advertí cuando lo leía por primera vez para seleccionar las partes que iba a leer, cómo esa sociedad rioplatense, quizá los puertos, Montevideo, Rosario, Buenos Aires, estaba tan marcada por el psicoanálisis, ¿no? Demasiado, para mi gusto. Pero bueno, es bastante notorio esto. Y sabemos que intentarlo suscita nuestras más espontáneas e incluso saludables resistencias. Pretendemos actuar como si no fuera así y nos exponemos a un contrasentido básico, y un error u omisión de base corrompe toda conclusión. Por ello, la crisis no exige comenzar por responder con la catarsis de la verdad. ¿Qué significa entonces el Uruguay como Estado tapón? Se pregunta Alberto Metol Ferré, autor uruguayo. ¿Qué tapona y para qué? Al variar los contextos históricos, ¿varía su sentido? Importante esta pregunta. Al variar los contextos históricos, ¿varía su significado? Adelanto. El autor y yo creo que sí, la respuesta es afirmativa. ¿Acaso ha dejado de ser Estado tapón? ¿Acaso sus funciones son otras? ¿Qué es entonces para nosotros política internacional? ¿Hasta qué punto nuestra política nacional interna se hace también política internacional o viceversa? Es en este sentido que entendemos la pregunta primordial sobre el Uruguay en Latinoamérica y en el mundo. Es además la pregunta que condiciona todas las preguntas. Una última advertencia, estamos como en el prólogo, ¿no?, del libro. Este trabajo fue presentado en abril de 1967 al Instituto de Economía como contestación a la pregunta: ¿cuáles son las posibilidades de independencia real, si es que existen, de un país como el Uruguay? Génesis internacional de Uruguay. Ante todo, una sinóptica excursión geopolítica.
Los pequeños estados dependientes carecen de conciencia geopolítica, salvo condiciones excepcionales. La idea de los grandes espacios geopolíticos y sus relaciones les es vitalmente ajena, puesto que están como sumergidos en sí, o integran de modo relativamente pasivo el espacio de una gran potencia, o se mantienen libres, oscilantes, neutralizados, garantidos, en los puntos de fricción en que se contrarrestan recíprocamente los espacios políticos de las grandes potencias. Estas son geopolíticas por antonomasia. Las grandes potencias son geopolíticas por antonomasia, por ser actores y tienen extremadamente afinado su tacto exterior. La ciencia geopolítica ha florecido en las grandes potencias. Sus clásicos, el inglés Mackinder, el yanqui Mahan, el alemán Haushofer, son expresión de burguesías conquistadoras. Hace al mismo tiempo un análisis sociológico a la par que Jauretche en la misma época, de este lado del río. Son expresión de burguesías conquistadoras. Así, no es anormal que los uruguayos, fruto de una praxis geopolítica extraña, tengamos esto obscurecido, víctimas de un tacto limitado a lo interno. Y aunque ese tacto interno se distorsione de continuo por las presiones reales y espejismos exteriores, o se trasponga mecánicamente hacia el extranjero, sueños exóticos no son política exterior. Es que recibimos los espacios y su dinámica económico-política más que los construimos. Tenemos ojos, pero no tenemos manos. ¿Cómo saber lo que no hacemos ni podemos hacer? Lógica es la rareza de un sentido geopolítico uruguayo, y esto no delata más que nuestra casi ausencia de política internacional. Se ha dicho que los instrumentos propios de la política internacional, congruentes con las incidencias económicas, pueden simbolizarse en dos figuras, el soldado y el diplomático. Tenemos los símbolos, pero no la realidad. Nuestro ejército, el ejército uruguayo, es más bien un minúsculo rubro de burócratas, y nuestra diplomacia, más bien sociabilidad y turismo dilatado. Lapidario. Esto aplica de este lado también, ¿no? Nuestra diplomacia, más bien sociabilidad, el cóctel en la embajada, y turismo dilatado. Qué contrastante con la diplomacia de los grandes actores del mundo, ¿no? Que tienen en claro desde siempre que detrás del cóctel o del comentario sobre el cuadro en la pared y de exhibir una cultura general importante, lo que se juega en esos ambientes es el interés nacional, ¿no? Hemos tenido una larga tradición de cuadros diplomáticos más preocupados por opinar adecuadamente y con buen tono del centro de la mesa en el banquete que de tener en claro qué defender. Es una realidad compartida, este desasosiego ante momentos, por supuesto con todas las excepciones, ¿no? Se puede ser también una cancillería muy profesional en términos técnicos, lo cual no está mal, pero la defensa a ultranza del interés nacional, eso es lo que debe guiar la tarea del diplomático. Por eso cuando dice sociabilidad y turismo dilatado objetivamente casi no tienen tarea, como en ningún país pequeño. Es que las grandes potencias lo son por su capacidad de intervenir, las pequeñas por su grado de no intervenir. Somos de los que no intervienen, pero en tanto existimos, algo intervenimos, algo somos intervenidos. Debemos saber entonces, tal es la pregunta, nuestro modo peculiar de intervenir y no intervenir. Las condiciones de esa peculiaridad es lo que importa, y para eso lo mejor es el repaso de elementalidades algo descuidadas o demasiado implícitas. ¿Cuál es nuestra política internacional? ¿Cómo se ha definido nuestra situación geopolítica? Primero esbozaremos apretadamente las coordenadas generales
luego las específicas del Atlántico Sur y la Cuenca del Plata, siguiendo el curso histórico. No voy a leer todo el libro, pero el que quiera profundizar en estas cuestiones es muy recomendable. El sencillo esquema de Halford Mackinder divide a las tierras de nuestro planeta en dos grandes masas: la isla mundial, Eurasia y África, y la isla continental, América. La isla continental está separada por el foso protector de los océanos, y la historia del hombre le vino pausadamente a través de milenios desde el Océano Pacífico y Asia, pero se incorpora realmente a la historia universal desde Europa y el Atlántico, hace apenas 5 siglos. O sea, en cuanto a americanos, corremos esta suerte, compartida, dicho sea de paso. Las potencias europeas en lucha terminan escindiéndola y unificándola en dos grandes áreas, la anglosajona y la latina. Nacemos entonces bajo la hegemonía del Imperio Hispánico, el primero en dar la vuelta al mundo. Pero a Magallanes le siguió el pirata Drake, y España en su retroceso histórico hace lugar desde la independencia al predominio del Imperio Británico, que a su vez lo va cediendo al Imperio Norteamericano, llegado con el siglo XX y consolidado en la Segunda Guerra Mundial. 3 imperios sucesivos signan nuestra historia. El Imperio Hispánico tiene sus centros en el Caribe, el Mediterráneo americano, y en Lima, en el sur. Solo en la etapa final se extiende realmente en los grandes espacios de la cuenca del Río de la Plata. La creación del Virreinato del Río de la Plata es prácticamente a fines del siglo XVIII, 1776, agrego yo. Por otra parte, la guerra incesante entre el poder inglés en ascenso y el español en declinación tiene hondísima repercusión en la configuración de América Latina. En efecto, engendra como consecuencia la frustración de la unidad nacional ibérica, secesionando al Portugal de España, y esa unidad nacional frustrada se proyecta a su vez en América Latina, dividiéndola de Brasil. Pues ¿qué es el portugués sino un gallego separado? De esa lucha con el poder inglés que instrumentalizaba a Portugal como cuña, surgirá nuestro país. Repito, de esa lucha con el poder inglés que instrumentalizaba a Portugal como cuña, surgirá nuestro país. Nacemos de la tensión entre la colonia del Sacramento y Montevideo, es decir, España y Portugal, entre paréntesis, Inglaterra. Venimos ya al mundo como frontera de conflicto y base de penetración en el Atlántico Sur y el corazón sudamericano. ¿Ven cómo era importante releer estas páginas escritas por alguien que veía la macro, diríamos, ¿sí? Que nos ayuda a entender el contexto, dentro del cual luego sí iremos entendiendo la guerra puntual, que los brasileros llaman la guerra de la provincia cisplatina, nosotros la guerra contra Brasil, que peleamos junto a los orientales, la batalla de Ituzaingó, etcétera, que vamos a ver, pero hay que elevarse un poquitito para ver todas las piezas que estando ahí a la altura del combate uno no ve en su totalidad. El poder hispánico no tenía su centro en el Atlántico Sur, sino en el Pacífico, proyectándose sobre Asia. Pero las necesidades defensivas contra el poder anglo-lusitano le llevan a la creación del Virreinato del Río de la Plata y a la fundación de Montevideo. Pero pronto el virreinato adquirió consistencia e importancia propia, merced a la ganadería. Los asaltos del poder inglés se concentraban en los dos extremos estratégicos del Imperio Hispánico y tuvieron por escenario Jamaica, Cuba, Panamá en el Mediterráneo caribeño, así como Buenos Aires, Montevideo y las Malvinas en el sur, e incluso nexos con los bandeirantes en sus asaltos contra las misiones jesuíticas.
Pero una nueva perspectiva abrió la crisis general del Imperio Hispánico por la ocupación napoleónica. Desde 2 siglos antes de la Revolución Americana, España iba siendo rebasada inexorablemente por la historia y pasaba paulatinamente a potencia de segundo orden, disputada y desangrada por el embate y la alianza alternativas con las dos primeras y firmes naciones europeas modernas, Inglaterra y Francia. Y cuando la guerra anglo-francesa llega a su paroxismo, determina la quiebra del decadente sistema español empantanado en una monarquía semifeudal, a pesar de los esfuerzos de Carlos III. Primero Trafalgar remata a la flota española y deja al océano en exclusividad inglesa, reina de los mares. Mar libre y libertad de comercio fueron los nombres de la apropiación inglesa del mar. Esto está muy bueno. Mar libre y libertad de comercio fueron los nombres de la apropiación inglesa del mar. Luego, la ocupación napoleónica en la península ibérica disgrega al Estado y corta la economía española de sus reinos americanos. Así, el único suplente del poder español fue el poder inglés, que estaba dando el inaudito salto histórico de la revolución industrial y emergía con una arrolladora dinámica capitalista sobre el vasto mundo todavía agrario. América del Sur era un inmenso mercado vacante y los ingleses eran los únicos poseedores de los instrumentos requeridos para dominarlo: la más poderosa flota y el sistema maquinista de más alta capacidad productiva, y establecerá vínculos orgánicos con todos los patriciados latinoamericanos, agroexportadores extractivos, y establecerá, el poder británico, vínculos orgánicos con todos los patriciados latinoamericanos, agroexportadores extractivos. Y fíjense qué lectura hace de los procesos de independencia. Es una opinión, yo no digo que Alberto Metol Ferré sea la verdad revelada, me parece que hay que tener en cuenta lo que dice. Las guerras de la independencia son la lucha, primero intestina, luego separatista, de los patriciados, de los poderes dominantes en cada región contra la burocracia estatal, descabezada en su legitimidad por la renuncia y prisión del rey. Por eso los terratenientes, fíjense qué llamativo esto, por eso los terratenientes se apropian de las consignas republicanas de los burgueses europeos, pero su objetivo era otro. Pues bajo el rostro republicano se consagra a los señores de la tierra, justamente todo lo contrario de la Revolución Francesa. Pensemos en Rivadavia, en Alvear, en Mariano Moreno. Repito esto, pues bajo el rostro republicano se consagra a los señores de la tierra, justamente todo lo contrario a la Revolución Francesa. Las clases dominantes de cada región asumieron todos los poderes. No desplazaron a otra clase, sino a una burocracia estatal. La independencia americana surge del abatimiento del Estado y consolida tal postración. El Estado se descoyunta en múltiples centros regionales, tantos como comarcas de ciudades importantes, y en cierto modo se feudaliza, recae en una dispersión y atomización análogas, si vale la comparación, a las ciudades griegas o italianas del Renacimiento, pero ahora en un gigantesco, inhóspito y casi vacío continente. Todos y cada uno aparte, los patriciados se levantan al grito unánime de «Junta queremos», reclaman la soberanía para sí. Es la fronda aristocrática y el vasto imperio fundador se pulveriza dramáticamente en una veintena de repúblicas, a pesar de los esfuerzos nacionales de Bolívar, San Martín y Artigas. Bien, voy avanzando. Es muy recomendable leer a Alberto Metol Ferré. Él era
detalle, tenía una severa tartamudez, era tartamudo, ¿no? Entonces, ir a escucharlo en alguna conferencia o en una charla, como pude tener yo, ¿no? Una charla privada, mano a mano, insisto, siendo yo un mocoso, no hacía más que escuchar, allá en Montevideo, pero era toda una experiencia también, ¿no? Él tenía una enorme necesidad, era cautivante pese al detalle de la tartamudez, ¿no? Cosa que lo contó más de una vez, como le costó al principio, no solo un pánico escénico, diríamos, ¿no? Sino un hándicap, digamos, una desventaja concreta, ¿no? Una de las grandes mentes de Iberoamérica, sin duda. Muy comprometido también en la vida de la iglesia sudamericana, iberoamericana. Llegó a ser secretario del CELAM, la Conferencia Episcopal de los Obispos Latinoamericanos, en la década del 80. Una figura completa. Y vamos cerrando. Yo quería hoy hacer alusión a el libro Uruguay como problema de Alberto Metol Ferré para, con este marco conceptual, en los próximos mates con historia, ver la cuestión del tratado de Lord Ponsonby, en fin, el tratado de paz, ¿no? De 1828 y la separación definitiva de la banda oriental. Ya sabemos el destino deparado a los intentos proteccionistas de Artigas y Solano López, también como Morelos y Bolívar. Habían enfrentado la cuestión agraria, lo que había dado a sus movimientos un contenido más profundamente social. Pero no se pudo romper la trenza entre los patriciados y el imperialismo inglés. Lo que siguió fue la trágica e inestable historia de las repúblicas latinoamericanas en el siglo XIX y hasta muy entrado en nuestro tiempo, que podría reducirse en su dinámica interna a la noria de la repetición del ciclo oligarquía, anarquía, tiranía, que es específica, según peculiaridades propias, de los mundos agrarios y dependientes. La balcanización quedó perfecta cuando las semicolonias proveedoras de materia prima se revistieron del ropaje constitucional de naciones, lo que era una caricatura. Es durísimo. La balcanización quedó perfecta cuando las semicolonias proveedoras de materia prima se revistieron del ropaje constitucional de naciones, comilla, lo que era una caricatura. En efecto, las naciones europeas, triunfo y desarrollo de las burguesías sobre el particularismo feudal, eran exactamente lo contrario a las repúblicas oligárquicas terratenientes. No fuimos países deformados por el monocultivo, sino creados por el monocultivo. En función exterior y sin constituir el mercado interno propio para su desarrollo. Y así se configuró la alienación propia de las semicolonias latinoamericanas, la mistificación de creerse naciones cuando no son más que las esquirlas de una gran frustración nacional. ¿Y qué pasó con nosotros, los uruguayos? El virreinato del Río de la Plata, luego Provincias Unidas, también saltó en pedazos, por obra conjunta de la oligarquía porteña, la nuestra, la porteña nuestra, no la de Montevideo, y los ingleses. El gran caudillo de la Cuenca del Plata y protector de los pueblos libres, José Artigas, terminaba derrotado por las tenazas inglesas desde Río y Buenos Aires. El gran caudillo de la Cuenca del Plata y protector de los pueblos libres, José Artigas, terminaba derrotado por las tenazas inglesas desde Río y Buenos Aires, y tras el breve periodo de la Cisplatina y la reincorporación de la banda oriental a las Provincias Unidas en 1825, lo que decíamos al comienzo, se declara en 1828 la independencia del Estado Oriental del Uruguay. La historia, y termina de un modo muy esperanzador, dicho sea de paso. Esto que se preguntaba, ¿lo que nació como Estado tapón está obligado fatalmente a ser siempre un Estado tapón o puede cambiar de función?
La historia fronteriza que teníamos se definía. Habíamos sido Banda Oriental y provincia cisplatina, dos posibilidades que nos eran esenciales desde el origen, que estaban ya en pugna constituyente de la colonia del Sacramento y Montevideo. Pero, como apunta Alberdi, muy interesante esto, no había dos posibilidades, sino tres. Una era Argentina, otro Brasil. ¿Y el tercero? Dejémosle a Alberdi la palabra. Y cita a Alberdi. Pero una tercera entidad más importante que los dos beligerantes se interpuso en la lucha y reclamó Montevideo como necesario también a la integridad de sus dominios. Esa entidad era la civilización. Ella también tuvo necesidad de que Montevideo fuera libre e independiente para campear en sus nobles dominios, que se extienden en todo el fondo de América. Habló naturalmente por sus órganos naturales la Inglaterra y Francia. Fin de la cita de Alberdi. Dice Alberto Metol Ferré, no olvidemos que en el siglo pasado la civilización era el nombre del imperialismo. El Uruguay no es hijo de la frontera, sino del mar, y el mar era inglés. Este necesitaba una ciudad hanseática, Montevideo y su territorio. Montevideo y su territorio, porque es así como se alude en la correspondencia en esas tratativas diplomáticas que ya vamos a ver en detalle. La parte que nos correspondía jugar en el drama estaba cumplida e inscripta en el contexto general de los acontecimientos hispanoamericanos. Así, tras la promoción y el reconocimiento de la veintena de repúblicas americanas nacientes, Lord Canning, genial artífice, escribía: los hechos están ejecutados, la cuña está impelida, Hispanoamérica es libre y, si nosotros sentamos rectamente nuestros negocios, ella será inglesa. Fin de la cita. Llegamos así al Uruguay internacional. El ciclo correspondiente a la tercera etapa, la del Imperio Yanqui, irá en la última parte. Aquí nos detendremos con mayor atención en el hemisferio sur y la cuenca del Plata. Y voy finalizando. Si desde los tiempos del Imperio Hispánico, comenta un español, la red fluvial del Plata era el camino por excelencia para adentrarse en el corazón del continente, ello sigue siendo cierto y no es contradicho por las nuevas comunicaciones férreas, de carreteras o aéreas que le serán complementarias. La colonización española descenderá desde el Alto Perú y Asunción, y el Río de la Plata nacerá políticamente para abrirle puertas a la tierra. El Uruguay vino para taponarla, como estado cuña, lo definen manuales de geopolítica. Volvamos a abrirle pues las puertas a la tierra americana, ya que el ciclo del mar inglés se ha cerrado, y con él nuestra propia clausura americana. Hace un siglo Alberdi escribía luminosamente: Montevideo tiene en su situación geográfica, dice Alberdi, un doble pecado, y es el de ser necesario a la integridad de Brasil y a la integridad de la República Argentina. Los dos estados lo necesitan para complementarse, decía Alberdi. ¿Por qué motivo? Porque las orillas de los afluentes del Plata, de que es llave principal el estado oriental, están situadas a las orillas, ¿no?, las más bellas provincias del Brasil y las más bellas provincias argentinas. El resultado de esto es que el Brasil no puede gobernar sus provincias fluviales sin poseer la banda oriental, ni Buenos Aires puede dominar las provincias litorales argentinas sin la posesión de esa banda oriental. Fin de la cita. Las razones de hoy son aún mayores. Están en juego el más vasto complejo industrial en ciernes de América Latina. Convirtamos entonces nuestro doble pecado en doble virtud. Nuestras posibilidades históricas fueron tres: banda oriental, solución argentina; provincia cisplatina, solución brasileña; Uruguay, solución inglesa. Paradójicamente, fue en esta última que formamos nuestra propia autonomía comunitaria. Pero hoy, por la retirada de sus condiciones, estamos en el aire,
como hoja al viento, imantados por la aspiradora norteamericana por razones geopolíticas, pero no económicas, faltos de funcionalidad estructural. Hagamos que el nuevo Uruguay no sea la negación excluyente de las otras dos posibilidades. Realicemos a la vez la síntesis de la banda oriental y la provincia cisplatina. Que seamos frontera que une y no que separa. Que el Uruguay sea no la anulación de la banda oriental y la provincia cisplatina, sino su conjugación. Nexo y no neutralización. Fue con esa idea central que allá por el 55, con Washington Reyes Abadí y Ares Pons, fundamos una efímera revista que por ello denominamos Nexo. Luego se reeditó la revista Nexo en la década del 80. Desde Uruguay escribían todos los pensadores de la línea de Alberto Metol Ferré y jugaba con esta figura, ¿no? El nexo de un estado tapón pensado por Lord Ponsonby y la diplomacia británica con el objetivo de taponar y de poder permitir que el poder británico controlara la cuenca fluvial más importante del continente, el subcontinente americano, hacer nexo y facilitar la unidad, la integración, conjugando la provincia, la banda oriental, la provincia cisplatina y el Uruguay independiente, nexo entre Brasil y Argentina. Brasil y Argentina, lo que Alberto Metol Ferré llamaba más adelante en su vasta y extensa vida intelectual, el núcleo de aglutinación, el núcleo básico de aglutinación para pasar luego al continentalismo. Ustedes miran, es quimérico eso. Es una ilusión, es una utopía. Bueno, miren, incluso personajes que no son santos de mi devoción, como el presidente Raúl Alfonsín, firmó las cláusulas constitutivas de lo que fue luego el Mercosur con su par brasileño José Sarney, 1986. Experiencia frustrada, hecha por la mitad, bueno, todo lo que ustedes quieran, cosa que puedo coincidir en un diagnóstico de que está moribundo, de que debe ser reemplazado y relanzado de otro modo, pero ese debería ser un objetivo geoestratégico. De lo contrario, como dice Marcelo Gulo, gran discípulo de Alberto Metol Ferré, amigo de la casa, estaremos condenados a ser los enanos que miran cómo otros deciden la política internacional y son siempre objeto de la política internacional, nunca sujetos. Tenemos capacidad si deponemos nuestras mezquindades y nuestras miopías intelectuales que surgen siempre de una historiografía falsa. Ese es el motivo por el cual hacemos mates con historia, para ir a la historia y encontrar en ella claves interpretativas, como decíamos al comienzo de este mates con historia. Me tomo el último.